Hola, estamos en comunicación con Modesto Emilio Guerrero. Él es periodista y escritor, con varias publicaciones ya en su haber, entre ellas su biografía, reportaje de la muerte, que fue llevada al cine, y la biografía de Hugo Chávez, del comandante, que se llamó ¿Quién inventó a Chávez? Estamos en comunicación con él. Le saluda Néstor, de Moliendo Mentes para Radio Sentipensares. ¿Cómo está, Emilio? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo está? Muchas gracias por llamar. No, gracias a usted por el tiempo, le agradezco mucho. Eh, vamos por el principio, Modesto. ¿Cómo ve la actualidad de Latinoamérica, la actualidad coyuntural en base al avance de la derecha esta fascista que actualmente predomina en Latinoamérica? Bueno, la veo como en una encrucijada sin tener muchas claridades, no opciones, opciones hay, claridades de cómo salir, porque la claridad siempre está dada en una vanguardia o en algunos dirigentes o dirigentas que marquen el camino en términos teóricos y políticos, y ese camino no lo están marcando en sentido intelectual y político los que tienen la responsabilidad de conducir, de dirigir, los que están al frente, los que se llaman los dirigentes, ¿no? Por eso se les llama dirigentes. Se supone que deben dirigir el camino y enfocar por qué lado debe ir la cosa. Bueno, eso no lo están haciendo. Entonces tú no ves, haces una revisión de del último semestre y no ves que el semestre de los embates de la derecha contra los progresistas y la izquierda, si queremos sumarla, pero en ese semestre de embates, en Argentina se salió del macrismo, muy bien, un paso adelante, pero en el resto de América Latina nos metimos en el macrismo. Hay un macrismo avanzando en varios lugares, suponiendo que eso sea posible en otros lugares. Bueno, y entonces, ¿qué han hecho los dirigentes para frenar eso, para contener eso y para enfocar la cosa hacia otro camino, hacia un camino de contención y salida? Yo no he visto una reunión de, vamos a ponerle nombre a la cosa, Lula, hablo de los que están vivos y los que pueden tener una responsabilidad y son dirigentes del otro lado, Lula, Cristina, Correa, Evo, están desempleados, en el sentido de que no tienen función gubernamental, no están al frente de un gobierno. Entonces tienen la posibilidad material, no tienen ningún impedimento para reunirse. En pandemia se puede comprender, pero antes, los 3 meses anteriores a la pandemia, no hicieron nada. Y va a terminar la pandemia y no van a hacer nada, porque lo que quedó disgregado no es culpa de ellos. Ellos son víctimas que le dan continuidad voluntaria a un problema, pero son víctimas. Al ser víctimas, ellos no tienen comprensión de las causas que condujeron al desastre que estamos viviendo. Sin coronavirus, el desastre sería más o menos similar. El coronavirus lo que hizo fue potenciar todos los problemas internos o los problemas que venían eh, circulando en la economía, en la vida social, en la vida política, en la vida cultural, en la vida institucional y en las familias. Todo eso se potenció y se multiplicó y explotó con el coronavirus, como estamos viendo en la salud, en la que se muestran sectores enteros ya desesperados, desesperados. Leía un informe hoy que en Argentina, que es uno de los países que no les va peor, ¿eh? Comparado con Perú, con Brasil, con Ecuador y Bolivia y México, que es un país de gobierno progresista, a Argentina comparativamente le va mejor, pero el grado de destrucción del sistema hospitalario argentino, el sistema de salud y hospitalario argentino, es tal, acumulado en años, no sé cuánto puede ser, 20, 30 años acumulado, es tal que en el oeste de la provincia de Buenos Aires ya les queda, dice el informe hoy, les quedan solo 13 camas para terapia intensiva. En el sur quedan 9 camas. Algunos me dijo hoy, no, no son 9, son 21. Bueno, la diferencia, por favor, no tiene mucho sentido. No, es absurdo eso, es absurdo porque es un país con tradición hospitalaria, con tradición de sistema hospitalario robusto, pero eso fue destruido. Entonces, ¿el coronavirus qué hizo?
potenció e hizo explotar eso, porque eso venía normal. Con una infección o una pandemia explota, pero sin la pandemia existía. Entonces, lo que podía ocurrir es que sin la pandemia pasaba bajo la mesa y quedaba más o menos ocultado, opacado. La pandemia lo hizo explotar. La pandemia hizo explotar todos los problemas de América Latina, al punto que el intento, y yo no sé si llamarlo golpista todavía, pero la sonada de ayer y anteayer de los policías, la amenaza de los policías es un síntoma, no es la enfermedad, es un síntoma de una cosa que está reverberando y que no sabe cómo brotar y cómo manifestarse. Y los policías, ¿por qué los policías? Porque no fue un acto militar, fue un acto violento de intento de violentación del sistema político democrático, no tengo duda, y de un gobierno que a los dirigentes de esos policías no les gusta. Los policías pueden ser inocentes, entre comillas, pero los dirigentes no lo son, y eso sí saben. Los Lilita Carrió de la policía sí saben, los Bernie de la policía sí saben, pero ese gobierno y ese sistema político que estuvieron intentando violentar, lo que muestra es que ellos son el síntoma de la enfermedad. La enfermedad es mucho más complicada. La enfermedad es la incapacidad que tiene el Estado argentino hoy, por nombrar solo un caso, podemos hablar de casos más graves como el peruano, el chileno y el ecuatoriano, más graves que el argentino, en peor situación. Pero el Estado argentino, que es el que tuvo la intentona esta, lo que mostró es que el síntoma es peligroso. ¿Por qué? Porque pasó de lo social, un policía es un asalariado, tan asalariado que el gobierno tuvo que responder con un aumento de salarios. No es un hecho militar. Los militares nunca piden salario porque son una casta privilegiada. La policía es asalariada y no está peor. Yo soy trabajador municipal como ellos. Yo gano 16.000 pesos en un municipio como periodista. Ellos ganan 30.000, 30 y pico mil, ahora van a ganar 44.000 como empleados municipales, policiales de municipios. Bueno, están ¿cuánto? 3 veces mejor que yo en términos de salario, que yo y que todos los que ganan mi salario en un municipio del Gran Buenos Aires. Lo que te quiero mostrar es que se evidencia una cosa superior al síntoma policial o al síntoma de la salud, que es una estructura social, financiera, de deuda, de déficit fiscal, de estructura financiera incapacitada para darle respuesta a grandes problemas sociales. A pequeños puede ser. Ahí leí esta mañana que la UTEP, que es el más grande gremio argentino, y el sindicato de la construcción van a presionar desde mañana o de la semana que viene por el plan de viviendas o un plan de construcción de 25.000 viviendas, que es una de las maneras más importantes o más fuertes de incrementar el empleo. Bueno, eso es lo que en el caso, me concentré mucho acá, pero eso es lo que tú puedes ver retratado en Guatemala, en México, en Argentina, en Colombia, que ayer explotó una suerte de explosión social. En cualquier lugar que tú agarres de América Latina, tienes la misma situación estructural de incapacitación total. Es un estado incapacitado, en silla de ruedas, para responder al drama social. La pandemia convirtió el drama social en casi tragedia, porque una pandemia es una tragedia mundial. Bueno, y entonces lo hace más vivo, más noticioso y más doloroso porque es lo más cercano a la muerte. Totalmente, Modesto. Usted hizo un barrido por toda Latinoamérica y quería hacer hincapié también en el hecho de que cuál es el rol de los medios hegemónicos ante esto, ¿no? Como vemos acá en Argentina, como Alberto ante un montón de situaciones, ante los cacerolazos que le armaron, las marchas, retrocedió en un montón de factores, entre ellos la apertura de la flexibilización de la cuarentena, pasa en Colombia con los asesinatos de todos los días de movimientos de militantes de movimientos sociales, en Chile Dirigentes sociales. sí, en Chile se está gestando un estallido social, pero tampoco hay una conducción que pueda llegar a capitalizar eso para lograr llevar a un gobierno más popular al poder. ¿Cómo ves esa realidad?
Que los medios periodísticos no son creadores de realidad, multiplican la realidad a favor de un proyecto político y eso es lo criminal. Eso es lo criminal. El laboratorio de eso más completo, más avanzado que conocimos los que hacemos prensa en América Latina en los últimos 20 años lo vivimos en la Venezuela del año 2002. El golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002 es un golpe dirigido por un diario, por un canal de televisión. Sin el canal de televisión y sin la acción de los editores del diario, habría sido imposible el golpe porque no habrían logrado fuerza de masa, fuerza social para sostener al golpe. Entonces, acá en Argentina o en cualquier lugar que tú agarres, el Mercurio de Chile, el Espectador de Colombia, Tiempo de Colombia, y cualquier otro medio que agarres de América Latina, vas a encontrar que el diario multiplica la realidad y la convierte en otra realidad que tiende a ser ficticia o es ficticia en la cabeza de millones. Al convertirla en ficción, en realidad ficcional, en la cabeza de millones, lograste meter una idea, la idea de los ilustradores, la idea de que un maestro mete en sus alumnos, en millones de personas. Y en millones de personas significa gobernabilidad. Tú puedes convencer a algunos y eso no es subversivo, pero cuando convences a muchos, eso puede ser un acto subversivo o un acto revolucionario, porque estás convenciendo a masas enteras de población detrás de un proyecto político. Entonces, acá en Argentina, no hay duda de que se viene fogoneando desde hace ¿cuánto? Yo no leo los diarios de la derecha porque me aburren y porque no me agregan nada. Claro. Como no leo tampoco los de izquierda. Son muy aburridos. Son todos como prototípicos. Uno sabe qué va a decir la próxima semana. En caso de los diarios, el próximo día. Entonces me basta leer el titular. Con el titular yo me conformo. Ya sé lo que pasa. Porque el resto no agrega nada. No hay nada que tú puedas decir, caramba, mira qué investigación o qué reportaje agregaron al titular. Con el titular está dicho todo. Bueno, una hace la suma o el seguimiento de los titulares de Clarín, Nación, Perfil, y luego los noticieros de televisión y programas políticos de televisión desde marzo, que yo le haya hecho seguimiento personal desde marzo, y notas que desde marzo hay una cocina a fuego lento cuya llama fue poco a poco aumentando, que tuvo sus momentos en la marcha de, no me acuerdo la fecha, la marcha que hubo y la otra marcha que hubo. La del 9 de julio creo que fue la más multitudinaria. De la Corte. Bueno, en esas pruebas ellos pudieron ver que había bastante gente molesta con el gobierno. Bastante no significa mayoría. Se le corta, Modesto. Se le pone en mute. Que las causas no están claras. Entonces, si es como un médico que ve a un enfermo y diagnostica, pero si la causa del diagnóstico no está claro, ¿qué hace un médico? Sigue investigando, sigue probando. Bueno, acá no importó. Las causas no están claras porque los manifestantes no manifestaron suficiente claridad para explicar por qué estaban en la calle protestando contra Alberto Fernández y su gobierno. Y no importó, a los diarios no les importó. Hicieron el periodismo al revés. No les importó lo que faltaba en la realidad. Ellos colocaron la parte que faltaba con un titular. Entonces la gente que sigue esos titulares, no como yo, en forma crítica, los sigue con fe, esa fe lo fue llevando poco a poco a la convicción de que había que salir. Cuando eso se transforma en conspiración, significa que yo soy gerente de una empresa, enemigo o que no me gusta lo que hace Alberto Fernández, suponte, o soy gerente de un comercio que está en contra de ¿cómo se llama? La cuarentena porque me sacó plata del comercio. O soy opositor del Congreso Nacional. Yo me reúno con jefes policiales. ¿Cómo me reúno? En los clubes de campo, en los asados, en las famosas charlas de quincho, que siempre eran el chismerío de
de aquel director de ámbito financiero, esas charlas de quincho continúan siempre y siempre son asideros de conspiraciones. Una conspiración puede ser violenta y puede ser preparatoria. Bueno, muchas de esas charlas de quincho se han dado en los últimos meses cuando ellos percibieron, ellos los opositores percibieron que los titulares de prensa coincidían con un estado sentimental o emotivo de una parte de la población, una parte que está absolutamente molesta con que se le dé, es lo que se llama ahora el concepto, no es nuevo, pero se puso de moda, de la aporofobia. Sí. Están molestas con la eh, filo, filo, con el sentido social que le ha dado el ministro de Desarrollo Social a los necesitados de la provincia de Buenos Aires y de las provincias del país, incrementando la ayuda y tratando de ver cómo la transforma en trabajo productivo. La segunda parte va a ser muy difícil, pero la primera parte ya es un acto no solo humano y humanitario, es un deber del Estado. Porque la pregunta es, ¿para qué carajo necesitamos Estado si en situaciones así no te va a servir? Bueno, en Estados Unidos en el año 29 se vivieron cacerolazos y estados de miseria como el que se vio acá en el Argentinazo en el año 2001. El Estado imperialista norteamericano, que ya era imperialista, atendió a su población de la manera que el Estado argentino hoy la atiende, o el Estado venezolano lo atiende, o el Estado chileno. Pues el chileno no estoy tan seguro, pero algunos otros estados que no son de mi gusto también los atienden. ¿Por qué? Porque si no los atienden es peor, se transforma en una rebelión y ahí sí es peligroso. Entonces, hay sectores sociales que tienen una profunda aporofobia, como hay gente que tiene un profundo sentimiento racista contra un sector de la población, sea indígena o negro. Como hay gente que odia a los homosexuales, entonces son misóginos, como en Brasil. En Brasil hay un sector de la población, no sé el porcentaje ahora, bajó, pero no sé el porcentaje ahora, que odia toda condición sexual que no sea la de la norma eclesiástica. Bueno, hay perversiones sociales en las sociedades o perversiones ideológicas, pues eso son creencias, ¿no? En las sociedades. Muy bien, la de acá es por la vía del privilegio. Como fue una sociedad con acumulación de privilegios durante etapas del siglo XX, no siempre, y no para todo el mundo, pero con bastantes privilegios comparado con otros lugares de América Latina, que, lo más parecido a Uruguay, que era más privilegiado que Argentina, y por eso la llamaron la Suiza de América. Bueno, esa acumulación de privilegios en la clase media profesional argentina se transformó hoy en aporofobia. Y esa aporofobia, ese odio al pobre, es una convicción ideológica que tiene consecuencias políticas. Odian todo aquello que se parezca a lo que un discurso político popular puede reflejar en sus palabras. Entonces odian a Cristina y Cristina no es pobre, es rica, pero la odian porque ella defiende políticas de Estado para los pobres. Odian a Alberto Fernández y Alberto Fernández no es pobre, es un hombre de altísima clase media. No es rico como Cristina, pero es de alta clase media. Pero lo odian porque sus políticas contienen eso. Y te juro, te lo aseguro porque conozco casos que esos mismos que hacen eso, que dicen y tienen esa concepción del mundo, son los que los que más evaden impuestos. Yo conozco uno que muy cercano a mi hijo, que es profundamente, es hijo de bolivianos, es la peor paradoja del mundo, es hijo de bolivianos, creció en términos académicos, se convirtió en un ingeniero próspero y gana muchísimo dinero y evade impuestos. Casi todos los recibos que usa son falsos y evade impuestos y él fue a la marcha. Esa es la combinación. Entonces eso no tiene solución pacífica. No estoy convocando a la violencia. La violencia la convocan ellos porque eso no tiene solución pacífica. Ellos no la van a permitir. Tanto que mira lo que le hicieron al gobernador y al presidente. Los rodean. ¿Qué significa cuando un hombre armado te rodea, te está amenazando? Entonces no lo dicen claro. Si yo fuera Kicillof o Alberto Fernández, yo lo diría claro. Esta es una amenaza directa, porque es una amenaza armada. No es cualquier cosa, no son militares, pero es que los militares en este país no pueden dar golpe de Estado, no tienen gasolina para mover un tanque. Eso lo sabemos
alguna vez entrevisté a Zaineldin en la cárcel cuando vivía. Bueno, por supuesto, muerto no se puede entrevistar. Lo entrevisté en la cárcel en Campo de Mayo, y en Campo de Mayo me contó que en Argentina, me dijo eso, que en Argentina no se podía hacer más golpe de Estado porque no había cómo mover los tanques más de 2 cuadras. Y yo me sorprendí, porque uno los golpes de Estado los mide por razones políticas, militares, sociales, no por la gasolina No por la que consume el logística. tanque. Bueno, no por la logística. Y el tipo es práctico, era técnico práctico. Me dijo, no podemos mover los tanques. Era sencillo. Bueno, hoy tampoco lo pueden hacer. Y si lo pueden hacer serán 4 cuadras, no 2. ¿Me entiendes? Sí. Lo superan, pero ya 4. Bueno, pero no pueden darse ese lujo. Ese lujo entonces lo pueden hacer solo los policías, parecido, mutatis mutandi, a lo de Ecuador, con Rafael Correa, no me acuerdo qué año, 2009 creo, que le Sí. intentaron hacer así. ¿No? Claro, eso. Exactamente, a eso iba, eso le iba a consultar. No, lo de ayer, por momentos, no sé si se pareció, pero que la derecha macrista lo intentó, por algo fue un silencio de mucho tiempo, de especulación, a ver qué pasaba, si la gente se prendía, si más fuerzas se prendían en esa convocatoria. No sé si otra no hubiese sido la historia, porque por momentos se parecía mucho a lo de Correa, a lo de Evo, esa intención de que vayan ahí, de que casi que venía acá y vemos qué pasa. Por momentos se parecía demasiado, por lo menos desde mi lectura, ¿no? Tanto que la prensa continental reflejó como en un espejo lo de Argentina en lo de Bolivia y en lo de Ecuador. Se parece más a lo de Ecuador porque no llegó, pero también tiene que ver con Bolivia porque es el camino para llegar. Hoy Exactamente. es muy difícil un golpe de Estado militar en países que tienen tradición de golpe de Estado militar. Hay memorias, sobre todo en este país que hubo una revolución democrática. Mira, en estos días, en estas semanas atrás, por un problema con un grupo policial del Estado venezolano que es muy matón, y es del Estado venezolano del gobierno chavista, pero es muy matón, un grupo llamado FAES, Fuerza de Acciones Especiales, ya el nombre da miedo, ¿no? Bueno, qué sé yo, un error de Maduro, un grave error de Maduro, ¿cómo es? Puso en marcha un grupo policial que se ha transformado en un grupo de asesinato de malandros y activistas. Algo peligrosísimo, mata malandros y activistas. Entonces hacemos una campaña contra las FAES en Venezuela, ¿no? Y yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de todo eso, así lo haga Mahatma Gandhi, ¿eh? Y Claro. mi madre juntos. Bueno, y entonces, ¿qué ocurrió? Que me llama un muchacho de 27 años, escucha, abogado de 27 añitos, que representa una ONG, una suerte es entidad, no es ONG, entidad dedicada a los derechos humanos en Venezuela. En Venezuela los derechos humanos los defiende la derecha, no la izquierda. Y esta organización que te cito es de izquierda, es de muchachos chavistas, que está en la campaña, que me llaman para que yo ayude en la campaña contra las FAES. Y le digo, pero le digo que me explique quién es, y luego lo busco por Google. Es un muchacho de 27 años, chavista, se formó con el chavismo por su edad, son 20 años de chavismo, y es de izquierda, y está contra la FAES al mismo tiempo, sin importar si es de izquierda. Bueno, y le digo que sí, y entonces le pregunto, ¿y por qué no hacen una red, como se hace acá, ¿no? Que se junta Claro. la Correpi con madres, y hacen una red frente a un derecho común, a una cosa común que es el derecho democrático. Y me dicen, no, somos solos, no tenemos a otro. En Venezuela no existen organismos de derechos humanos. Uno existe ahora. Los que están son financiados por el extranjero, los otros, los de oposición. Y tú buscas en América Latina, excepto Colombia, no existe en Colombia porque es una masacre permanente, lo más similar a un genocidio continuado. Bien, en nuestras narices, ¿eh? Ok, pero solo Colombia se explica por eso. En el resto del continente es difícil encontrar, salvo que sean países que hayan vivido cruentas dictaduras. ¿Qué quiero decir? Que eh, la policía es el recurso al que hay que actuar porque no hay golpe de Estado sin armas. Entonces, las Fuerzas Armadas quedaron muy desprestigiadas y muy malas, y en este país especialmente porque acá hay unidad total de derecha, de la mayoría de la derecha, la mayoría de la sociedad de derecha, y la mayoría o toda la sociedad que no es de derecha,
contra cualquier intento de golpe de Estado, porque quedó clavada en la memoria como una bandera política democrática de alto vuelo que no se permite más golpes de Estado. Es una conquista democrática de este país que debe ser valorada y preservada. Yo siempre pongo, cuando doy conferencias o charlas, doy este ejemplo. En el Caribe o Centroamérica, el promedio no me acuerdo ahora, pero el promedio es muy alto de muertes sociales, no políticas, sociales por día, malandros. Sí, sí. Malandros que matan o malandros que son asesinados por la policía, por día. En este país, si hay uno, como el caso de Facundo, es un escándalo. O el caso del otro Facundo, el muchacho, el artesano. Es un Sí, de escándalo en este Santiago país cuando Maldonado. se asesina a uno, Santiago Maldonado. Entonces yo le decía, es una maravilla que una sociedad tenga esa piel reactiva para convertir en escándalo, en espasmo, cuando hay un asesinato. Porque una sociedad sí se preserva, sobrevive, tiene capacidad democrática para eso. Bueno, eso es una conquista de este país que debe ser valorada y preservada. Pero también las cosas pasan en el tiempo y empiezan a diluirse. Es probable que en este país una parte de la sociedad esté viviendo la dilución de esa memoria democrática porque las generaciones cambian. La generación actual y otra intermedia no vivió lo de los años 80 con madres y todo ese cambio revolucionario que hubo acá, que quedó en la memoria como sentido democrático. El único día en que la sociedad argentina tiene un solo sentimiento es el 26 de marzo, o 24 de marzo de acá, ¿no? El 24 de marzo, cuando se marcha todos contra una misma cosa, una misma memoria. Bueno, eso es maravilloso. Entonces yo no veo acá la posibilidad de un golpe de Estado. No la veo. No veo condiciones sociales, militares y capacidad política para un golpe de Estado. Intenciones siempre hay, hasta en Estados Unidos hay intenciones, o en Suiza. Eso no es problema. Intenciones, planes, lunáticos, locos, locas, eso siempre hay. Lo que no hay es condiciones sociales. O sea, un golpe de Estado se sostiene sobre una masa social activa o no es golpe de Estado. Bien, eso acá no es posible, pero sí es posible extorsionar en forma armada a un gobierno, no al Estado, pero sí a un gobierno. Y el gobierno de Alberto ha demostrado, es un tipo al que yo aprecio mucho por varias cosas, pero ha demostrado que es extorsionable. Lo extorsionó Roca, le dijo despido y no pago, y aguantó, aceptó. Lo extorsionó el grupo de accionistas, no sé cómo se le llama, de Vicentín. Sí. Lo extorsionó, lo dejó, lo extorsionó, lo han extorsionado por varios lados, lo extorsionó la propia CGT, que le impuso un control de medidas salariales que hace que la gente reciba, pero no tiene efecto salarial en su acumulación de derecho social. Bueno, es un gobierno que para cualquiera que tenga 4 deditos de frente de inteligencia es extorsionable. Entonces esta gente debe haber sacado la cuenta. ¿Y por qué no extorsionamos? ¿Por qué no le sacamos 10.000, 9.000 pesos de salario que le sacaron en un día? Le bastó un día de extorsión, 10.000, 9.000 pesos de salario. Entre lo que va a costar ahora el uso de la ropa, el cambio de ropas y el salario directo que van a recibir. Bueno, eso es lucha social, eso es lucha política. O el gobierno lo comprende o va a seguir siendo extorsionado. ¿Y sabes por qué? Porque, eh, fíjate tú, Rodríguez Larreta se quedó calladito. Sí. Macri, los jefes de la oposición, calladitos en un intento yo no sé si han dicho hasta ahora, pero lo que leí hasta esta mañana, calladitos. Eh, no lo van a apoyar porque no son estúpidos, son malos, no idiotas. No lo van a apoyar, esa medida extorsiva, pero sí la van a dejar correr hasta donde puedan y cuando un periodista les pregunte van a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque no son idiotas, solamente por eso. El asunto es que lograron, ¿qué lograron? Lograron lo que buscaban. Es como en una lucha de obreros contra patronos. Haces una huelga, si el patrón no te suelta, tú sigues la huelga Claro. o sigues las otras medidas, porque el patrono soltó. Si el patrono nunca suelta y no te queda otra que secuestrarlo, hacer una ocupación de fábrica o una campaña en la OIT, qué sé yo, cualquier otra cosa. Bueno, es un gobierno que ha mostrado debilidades
frente a enemigos muy poderosos. Esas debilidades comienzan el día que dijo, voy a pagar todo Macri debió. ¿cómo es? Endeudó Mauricio Macri, sin tocar a Mauricio Macri, porque el pacto político es no tocar a Mauricio Macri. Bueno, ¿y por qué no vas a tocar a un tipo que mostró actos de criminalidad contra todo el Estado, que se supone es la sociedad? Bueno, eso es grave, ¿eh? En cambio, Claro. sí permiten que le hagan lo mismo a Cristina, aún sin pruebas y sin nada, solo con las ganas de destruirla, que le hagan lo mismo a Cristina. Entonces hay una muestra de debilidad del gobierno que la derecha aprovecha. Eso hicieron en toda América Latina, eso menos en Venezuela, en toda América Latina. ¿Por qué no en Venezuela? Porque en Venezuela intentaron invadir en el año 2015, por dos fronteras, no por una, Sí. invadir y no pudieron. Intentaron 7 golpes de Estado o 7, peor que golpe de Estado, porque era insurrección, o sea, guerra civil con técnica de golpe de Estado. Es una combinación muy inteligente que hicieron. Y no pudieron, fueron derrotados 7 veces y la invasión se desbarató. Bueno, ahí no pudieron, pero en el resto de América Latina se les dio el brazo a torcer. Mira, ¿cómo explicas tú? ¿Cómo me explico yo, en forma racional, que la justicia ecuatoriana haya podido, no querido, hermano, podido inhabilitar a Rafael Correa para toda la vida a un cargo público? ¿Me entiendes? Acá no se atrevieron con Cristina, lo Lo intentaron, intentaron. pero no pudieron con Cristina. Muy bien. ¿Cómo me explico yo, en forma racional, que Evo Morales no pueda ser ni diputado, pero ni concejal de escuela Claro. en su país, habiendo sido presidente? ¿Me entiendes? Sí, Eso sí, no sí. es solo fortaleza del enemigo o maldad del enemigo, no es solo acción conspirativa de la CIA, es también una profunda debilidad propia. Lo mismo vale para Lula en Brasil, Sí. para Dilma en Brasil, para Lugo en Paraguay, y sigue la lista. Te quiero decir que hay debilidades del lado progresista, para meterlos todos en una sola definición, Sí. y fortalezas del otro lado. Y como decía Maquiavelo, lo que tú no hagas en una guerra lo hará el Lo, enemigo. lo, Bueno, lo- el enemigo está haciendo lo que tú no haces. Y esa es una contradicción, una complicación muy seria que los líderes de hoy en América Latina, los que quedan, aún sin Chávez, deberían sentarse a revolver papeles y ver cómo hacen, porque si no va a ser más grave. Ellos no van a parar. Totalmente de acuerdo. A- Respecto a eso que usted mencionaba de los líderes de Latinoamérica, aquellos que fueron líderes progresistas, los que estuvieron y los que aún todavía están, eh, ¿cree que el principal fallo entre ellos es haber perdido la batalla cultural, no haber formado cuadros, no haber salido, no haberse salido de esa cosa del líder carismático, a lo Weber que mencionan sociológicamente, del líder que después de ese líder no queda nada, como ha sucedido acá con Perón, bueno, mismo en Venezuela con Chávez, que a Maduro eh, no llegó ni cerca de lo que fue el gobierno, los años del chavismo. Sucede ahora con Cristina, con Lula, que se van ellos y no queda nada, como que quedan desprotegidos los pueblos de un referente, de una ideología. Sí, es una combinación de errores que tiene como factor fuerte ese, la pérdida, la derrota, autoderrota en la batalla cultural por la incapacidad. Yo te voy a contar una cosa. Un intelectual mexicano que vive acá en Buenos Aires tuvo una idea que no la llevó a cabo porque es un tipo medio diletante, como muchos intelectuales, pero muchos otros acá y en otros países la llevamos adelante, o sea, la promovimos, eso es llevar adelante. Si no lo logramos ya no es culpa nuestra porque no hubo recepción, Claro. pero la promovimos, la militamos, como se dice en los movimientos sociales, ¿no? La militamos. Porque era buena la idea. ¿Qué era la idea? Que con Chávez vivo motorizando todo el proceso latinoamericano y con la autoridad de Chávez, ¿no? Que se realizara así como se hizo una reunión por el Banco del Sur, una reunión por el ALBA, una reunión por UNASUR, una congregación por la CELAC, que se hiciera
una congregación de los líderes progresistas, estaba Cristina, así que estoy hablando del año 2000, al final del primer gobierno de Cristina, 2011. 2012, 11. 2011. Ahí se hizo la campaña, que se hiciera una reunión latinoamericana de los presidentes progresistas con comisiones técnicas especializadas para debatir el problema de los medios, propaganda y cultural. ¿Cómo responder a eso? Problema que todos y cada uno de ellos y ellas lo decían en sus discursos, lo reclamaban en sus declaraciones y lo denunciaban permanentemente, pero cada uno por su lado sin plan, no solo sin plan, hermano, peor, sin análisis. La política tiene una metodología. Primero se analiza, eso es ciencia social, luego se caracteriza, que es la definición, y luego se actúa, que es la política. Acá no había análisis, había estudios individuales, entre ellos un librito que yo hice sobre Venezuela, que aportaba eso, y hubo otros, un español, y incluso este mexicano hizo un libro bastante bueno sobre ese tema. O sea, hubo aportes individuales, pero esos aportes individuales tenían que ser mezclados en una sola licuadora para sacar lo que se llama en política una síntesis. Una sola caracterización de ese análisis que definiera cuál es el momento y cuál es la estrategia del enemigo, para saber cuál es la nuestra. No se hizo eso. Y al no hacer eso, quedaron indefensos ¿ante qué? Quedaron indefensos ante el lugar fuerte del enemigo, porque el enemigo sigue siendo fuerte. Te voy a dar una muestra. En Venezuela se sacó del aire, no se expropió, se le retiró la concesión a Radio Caracas Televisión. Nunca se le tocó solo un milímetro de propiedad. Muy bien. A los 3 meses, probablemente lo sepas porque eres hombre de radio, a los 3 meses, Radio Caracas Televisión, así como hacen las células que se clonan, eran 3 Radio Caracas Televisión. 3 meses le costó al capital privado de Radio Caracas, al grupo Granier, para hacer 3 Radio Caracas Televisión en forma de radio, ¿no? Primero una era medio piraconga y luego fueron fuertes. Y hoy tienen una de las emisoras más escuchadas en Caracas, en Venezuela, perdón, con el mismo nombre. Eso se llama capacidad política de transformación. Es la misma que han debido tener nuestros gobiernos progresistas y no la tuvieron. Eso no es culpa de la CIA, del Pentágono o de la derecha, es responsabilidad nuestra. ¿Entiendes? Sí. Eso mismo pasó con la estrategia defensiva común latinoamericana. Siempre se habló de que era una paleta, Atilio Borón la llamó paleta de colores. Es una metáfora poco feliz, porque una paleta de colores no sirve para definir gobiernos de distinto calibre, pero sirve, si queremos la usamos, podemos usar retazos, podemos usarlo, colcha de retazo, no importa, hubo varias metáforas. Bueno, la que escojamos sirve para decir que los gobiernos eran distintos. Eran distintos porque no todos querían lo mismo y no todos se apoyaban en la sociedad de la misma manera. En Venezuela había un proceso, no revolución, pero sí un proceso revolucionario de transformaciones muy profundas con un gobierno que proclamaba la necesidad de transitar al socialismo con un programa llamado Programa de la Patria y Golpe de Timón. Eso no lo había en ningún lugar de América Latina, ni en Bolivia, que era el más cercano a Venezuela y a Chávez, ni en Bolivia. En Bolivia había la declaración a favor, pero no había un programa para eso. En Venezuela se elaboró un programa y un gobierno que declaró: me declaro socialista y quiero llevar a Venezuela hacia transitar al socialismo. Bueno, y había gobiernos muy moderados, como el de Uruguay, el de Argentina, el de Brasil, que eran muy pesados y tenían mucha prensa, pero eran muy moderados, y otros que eran entre medio, tipo Correa, ¿no? En el medio de los dos. Bueno, entonces lo importante era saber que estaban de acuerdo en que eran distintos. ¿Qué tenían que hacer gobiernos distintos? Que tienen un solo enemigo importante y pesado a nivel geopolítico, Estados Unidos. Ponerse de acuerdo en eso. Es más, sería un abuso, pero un atropello, un abuso pedirle a Lula que sea socialista. Si Lula lo dijo siempre, era honesto, no soy ni me pidan que lo sea. Era un abuso pedirle a Cristina, que siempre dijo defiendo un capitalismo no salvaje. Era un abuso pedírselo, o a Néstor. No era correcto.
Evo sí, porque Evo pasó, Correa dijo, tardé, ¿cómo es? No me convencían, pero me convencí, y otros. Pero hay gobiernos que tú tienes que respetar por lo que son. Pero hay una cosa en la que estaban de acuerdo todos. En eso, hasta nuevo aviso, todos estaban de acuerdo. Estados Unidos los quería triturar y Estados Unidos los necesitaba apartar para controlar sus economías, los monopolios. Bueno, en eso que estaban de acuerdo, no actuaron de acuerdo. Estaban de acuerdo en definir el problema, no estuvieron de acuerdo en actuar contra el problema, salvo que actuar contra el problema sea la diplomacia. Entonces sí, muy bien, era correcto crear la CELAC, era correcto impulsar la UNASUR y era correcto crear el ALBA, pero nadie se metió al ALBA. 3 países formaban el ALBA, en cambio 13 formaban UNASUR y 33 formaron la CELAC. Significa que eran mucho más diferentes que lo que podían ser. ¿Y por qué en el ALBA eran solo 3 gobiernos? Bueno, porque eran los gobiernos que estaban de acuerdo con ir al socialismo. Bueno, está bien, pero podía crearse una cuarta opción o alternativa que era, no, así no sea un organismo, pero sí una política común de todos esos gobiernos distintos, muy distintos, pero que tenían un solo enemigo. ¿Por qué? Porque había gobiernos que no consideraban enemigo a Estados Unidos. Colombia, México, Chile, no consideraban. Entonces no entran en ese paquete, entran en UNASUR, donde era diplomacia, pero no en el paquete de ver cómo nos defendemos frente a ese enemigo que quiere liquidar a Cristina por la vía legal. Liquidó a Correa y a Evo por la vía legal. Liquidaron a Lugo, liquidaron a Chávez por una vía conspirativa que probablemente sea el asesinato. Estoy ahora escribiendo el libro ¿Quién mató a Chávez? Para investigando eso, ¿no? Si lo mataron o no lo mataron. Todo indica que la Mossad lo mató. Bueno, muy bien. Liquidaron a Chávez. ¿A quién más sacaron? Bueno, quedó eso así, ¿me entiendes? Quedó disuelto. Entonces, ¿qué es lo Claro, lo que pasa? sacaron. Claro, cuando tú haces política, tienes que saber que el enemigo tiene una política. Y por eso la política es la guerra por otros medios. Y al revés también, la guerra es la política por otros medios. Es ambivalente o es correspondiente, porque si no tienes ese concepto en la cabeza y eres dirigente, vas a llevar a una derrota a la gente. Y la sociedad histórica se mueve por ciclos de derrota, ciclos, no sé si son ciclos, pero fenómenos de derrota y victoria. A la mayor suma de victorias, mayor estabilidad de tu gobierno. A la mayor suma de derrotas, mayor inestabilidad. Los gobiernos progresistas sumaron derrotas y dejaron sumar más derrotas, excepto en lo electoral. Todos ganaban y ganaban en lo electoral, pero lo electoral es lo más superfluo, es la piel, la epidermis de la política, es lo más sensitivo porque es el voto y la gente y la propaganda y la institucionalidad y la gente vota, entonces eso es epidérmico, pero no es lo más sólido, no es el músculo de la política. El músculo es otra cosa. El músculo es la cabeza de la gente y el estómago de la gente. Tener a la gente bien conformada en los jugos gástricos y bien estable en las creencias, por lo menos a una mayoría. Tú sabías que en Venezuela hubo 3 encuestas, yo lo cuento en los libros, hubo 3 encuestas extrañas, porque yo no recuerdo eso en Europa del Este o en otro lugar del mundo, no lo recuerdo, no lo conocí, puede haberlo. 3 encuestas que hizo una empresa privada. La encuesta era, ¿a usted le gustaría vivir en el socialismo o que Venezuela fuera socialista? Decía la segunda, y la tercera parecida. En las 3 encuestas, hermano, la respuesta positiva a favor de una sociedad socialista fue 44-32. El resto no sabe, no contesta. 44% sí, 32% no. Era muy alto el porcentaje de no, pero le ganaba el porcentaje del sí. Entonces ahí entra Arquímedes. Tú podías usar esa palanca enorme, que era el 44%, para impulsar un proyecto. Bien, en América Latina, el gobierno de Chávez lleva ganada, el del chavismo lleva 23 elecciones ganadas, presidenciales y no presidenciales. Cristina y Néstor sumaron 3 gobiernos. Lula ganó 3 o 2 veces, más Dilma medio sería 2 veces o 3 veces y media. Claro. Tú agarras los gobiernos progresistas,
y esto sí es un estudio que hice para un libro mío, o en un capítulo de un libro mío expliqué esto, y no conocí estudios sobre eso en ningún lugar. Yo investigué en la Biblioteca Virtual de las Naciones Unidas la historia de las elecciones en los países democráticos, por supuesto, los países que viven de elecciones. Nunca, nunca, ni en los países nórdicos que son socialdemócratas, un solo partido ganó, o un grupo de partidos ganó tantas veces una elección detrás de un mismo programa. Nunca. Eso ocurrió en América Latina. Más aún, ocurrió una cosa sorprendente. Durante 6 o 5 años, 5, casi 6 años, 7 países de América Latina, de los 7, 5 eran de gobiernos progresistas, tuvieron 3 superávits parejos, fiscal, comercial y el otro, presupuestario. Presupuestario, sí. 3 superávits en 5 gobiernos de 7 en América Latina durante 5 años. Yo lo que digo es que esa suma de política ganadora más economía estable, sólida, te permitían sentar una plataforma, una base para dar un impulso muy grande, y no al socialismo. No le pido eso a Lula, ni a Cristina, ni a Pepe Mujica. Le pido la defensa común de América Latina, la soberanía. Eso le pido, nada más, que es lo que ellos dicen que están de acuerdo todos. Bueno, eso no lo hicieron. Al no hacerlo, el enemigo avanzó por las brechas. Y en cada país tú vas a encontrar brechas, brechas y brechas, en las que dejó. Brecha en Bolivia es cómo es que tú tienes en La Paz el centro de formación de los nuevos militares latinoamericanos, creado por la UNASUR y por el ALBA en el año 2000, no me acuerdo, 6 o 7. Ahí se creó la escuela de las nuevas fuerzas contra West Point y Panamá. Contra la Escuela de las Américas, se creó en Bolivia la Escuela de América Latina. Muy bien. ¿Y cómo es que dejaste esa brecha abierta? Atilio Borón contó en Argentina, en una charla, que él se sorprendió a escuchar generales que estaban en la conferencia que él daba, hablando cómo la escuela, defendiendo la Escuela de las Américas. Estaban en el gobierno de Evo. ¿Cómo lo permitieron? ¿Cómo lo dejaron? Esa es la batalla cultural. Entonces la batalla cultural se entendió como una batalla artística, simbólica, intelectual, retórica, claro, retórica y decorativa, ¿me entiendes? No una transformación profunda de la cabeza de todo. Eso se logró en Venezuela. Por eso los militares venezolanos han comprado 116, creo, que generales y oficiales altos, los han comprado el Departamento de Estado, qué sé yo, pero son como 30.000, o sea, no pesa, estadísticamente es nada. Eso se logró en Venezuela. ¿Me vas a decir que genéticamente no se puede lograr en Bolivia, el país de los golpes de Estado? Claro. Por supuesto, el país que produjo a Juan José Torres. ¿Me entiendes? Yo no lo creo. O lo logró Cuba. Bolivia es más capaz que Venezuela. Claro, y Cuba, por supuesto, pero Cuba siempre ha sido un paradigma separado, ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, países con menos tradición como Venezuela, Venezuela no tiene la tradición comunitaria del mundo andino, Bolivia, Perú, Ecuador, no lo tiene. Tiene una tradición más lumpen, urbana lumpen. Bueno, eso inundó al chavismo. Eso es una brecha. En vez de construir una fuerte clase obrera y una fuerte clase media, profesional, abriste una brecha con el lumpenaje, y hoy está azotando Caracas porque los lumpenes en algunos lugares de Caracas tienen más armas que la policía. No más armas, armas más poderosas que la policía, como se vio hace una semana. O en Bolivia, que los militares con 320 golpes de Estado, perdón, con el 70% de los 320 de golpes de Estado de todo el siglo XX, sobrevivieron en los intersticios del gobierno de Evo Morales y se recrearon como las células se clonan. Ese es el peligro. Entonces aquí hay un problema de concepción política, de formación política y de capacidad político intelectual para crear un mecanismo o varios mecanismos de defensa en lo que estamos de acuerdo. Lo otro, cada quien se las arregla, lucha por lo que quiere. Creo que la muestra más incipiente de eso fue Telesur, ¿no? De intentar hacer eso, ¿no? Claro, Telesur y el Banco del Sur. Banco del Sur es una total frustración. Anda a verlo a la calle 25 de Mayo de la capital federal de Argentina
el edificio, porque ya ni siquiera la oficina está, el edificio donde estaba la oficina de Telesur. ¿Y por qué no funcionó el Banco del Sur? Porque Lula dijo, no, yo tengo al Bendes. Claro. Y porque el gobierno uruguayo dijo, no, mejor nos quedamos con el Vende, ¿por qué inventar otra cosa? Se van a poner bravos los muchachos ¿cómo se llama? De la CEPAL, no, del Banco Interamericano de Desarrollo. Se van a molestar porque ellos presidían el Banco Interamericano de Desarrollo, claro. ¿Entiendes? Era el presidente del banco, el director era un uruguayo, se iban a molestar. Claro. Y el gobierno de Cristina dijo lo mismo, solo que el gobierno de Cristina se convenció al poco tiempo. Fue rápido para darse cuenta porque pidió la sede y tuvo la sede. Entonces el problema, Néstor se lo dijo en persona, eso lo cuento en la biografía, se lo dijo en persona a Chávez. Chávez, no tenemos plata para eso. Claro. No somos estados europeos con capital para eso. ¿Y sabes qué le dijo Chávez? Yo te pongo la plata. Claro. Porque era un tipo de decisiones. Entonces, decisiones con petróleo. Claro. Sin petróleo no podía. Con el capital, era un ¿no? tipo de decisiones firmes. Claro, tenía capacidad de tener plata, porque se facturaba, no me acuerdo la cantidad, pero lo que se facturaba en Venezuela en dólares petroleros era, bueno, solo un país imperialista podía facturar una cosa así. Bueno, el PBI venezolano, que es la mitad, que era la mitad del argentino, llegó a ser un poquito superior por 4 años, solo por finanza petrolera. Entonces Chávez le dijo, yo te pongo la plata, y puso la plata. Quedaron la plata, la mayoría de Venezuela, y el resto se lo prorratearon en los países participantes. Eso quedó anulado. Entonces Argentina, con la locura de Macri, no pudo acudir a un banco propio para financiarse. Ninguno de estos países pudo hacer eso con gobiernos progresistas. Ese es el secreto. Y Telesur es la única cosa que queda como, ¿cómo llamarlo? Frontera defensiva en el terreno simbólico mediático. Queda, solo eso. Creo que igual no han aprendido mucho, porque Alberto Fernández ahora está peleando por la presidencia del BID, queriendo postular a Vélez, ¿no? Pensando que se puede hacer entrismo en ese tipo de organismos. De que quiere postular. Sí, es una cosa rarísima, porque además es un organismo que toda la vida fue manejado como el FMI por Estados Unidos. Yo estuve cubriendo alguna vez el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando cubrí finanzas, y... Se le mutió. Perdón, se le cortó un poquito, Modesto. Se le mutió cuando empezó a hablar de que usted cubría finanzas. Sí, cuando yo cubría finanzas internacionales para un diario venezolano, ecuatoriano, no me acuerdo, recuerdo que estudié el organigrama de decisiones del Banco Interamericano y me sorprendí de verlo, porque uno sabe que son así, pero verlo no es lo mismo. Bueno, me sorprendí de ver cómo Estados Unidos, sus organismos controlaban totalmente los organismos de decisión interna del Banco Interamericano de Desarrollo, de la misma manera que controlan la OEA y que controlan el Banco Mundial y el FMI. Ellos lo controlan. Por eso escucha bien, ya lo sabe todo el mundo, así que lo digo con aspaviento, pero ya no vale. Ya se sabe que fue Donald Trump el que ordenó al FMI darle la plata, la última plata que recibió Macri. No me acuerdo la cantidad, 30.000, 20.000, algo así. El último auxilio fue una orden directa de Trump al FMI para que le den la plata, así como hace un gerente con un empleado. Bueno, así funcionan. ¿Cómo va a creer Alberto que el Banco Interamericano de Desarrollo puede ser útil para su gobierno? Va a ser útil para usar su gobierno y expoliarlo más dándole préstamos. Sí. Como si no entendieran que, bueno, que llegar a la presidencia no es llegar al poder, ¿no? Claro, porque el secreto de todo esto es que creyeron eso. ¿Tú sabes cuánto le costó a Chávez aprender este secreto de la historia? Que se supone uno lo tiene ya sabido por 100 años del siglo XX, 100 años de experiencia del siglo XX. ¿Sabes cuánto le costó? 2 años y medio y un golpe de Estado. Claro. Aprender esto. Cuando lo aprendió, carajo, lo aplicó, fue bien aplicado en la lección. Pero ¿cómo puede ser que tú te necesites 2 años y medio para aprender que uno, tienes enemigos? Chávez creía que no tenía enemigos.
Chávez le mandó cartas a Bill Clinton y al inglés, no me acuerdo el nombre, que era de la tercera vía de Inglaterra. Dos Ah, cartas a Bill Clinton pidiéndole por favor se reuniera a, ¿cómo Colin se Powell. llamaba? No, Blair. Blair, Tony Blair, me confundí. No, Sí, no, el Tony de Blair. Inglaterra, Sí, sí, Tony Blair, El Tony de la Blair. guerra de Irak. Sí, Bueno, entonces Chávez, que tenía 30% de su cerebro ingenuo en política, no en otra cosa, creía eso y no había aprendido historia social. Hermano, es como que tú hagas un congreso mundial de cocineros con gente que no sabe cocinar, claro. que no son expertos en cocina, o que montes el Banco Mundial con expertos en psicología. ¿Me entiendes? Entonces, Comprendo. un tipo al que le costó 2 años y medio aprender eso, es un tipo al que yo respeto mucho porque lo aprendió, por eso lo respeto. Y cuando lo aprendió no lo soltó, no soltó el conocimiento. Lo respeto a Chávez por eso. Pero hasta el año 2002, Chávez era un neoliberal de izquierda. Claro. Tuvo que aprenderlo con un golpe de Estado. Bueno, a mí no que no me digan que Néstor no lo sabía o que Lula, que es mucho más avesado, no lo sabía, porque Lula viene de la lucha de clases, de la lucha Claro, sindical. claro. Pepe Mujica viene de la guerrilla. ¿Qué carajo hizo en la guerrilla? No leyó un solo libro de historia del siglo XX, no aprendió una sola lección del siglo XX, no se preocupó por aprender la historia del siglo XX. A mí me encanta la política porque me formé en un hogar de político, mi padre era político. Entonces yo siempre lo que me preocupé es saber cómo funciona la política y me dediqué a estudiar cómo funciona la política. Llegué a ser diputado, fui sindicalista, Pues, fui líder social y punto. Pero porque yo quería saberlo, ¿me entiendes? Entonces yo puedo decir que la política funciona de tal manera, errada o no, pero funciona de tal manera porque hay 100 años de historia, solo tomando la historia reciente, casi contemporánea, 100 años del siglo XX, que fue el más grande laboratorio de toda la historia humana. No hay 100 años de laboratorios de política como el siglo XX. Bueno, lo dicen los académicos de Oxford en un libraco de 1000 páginas sobre la historia del siglo XX. De ahí tomo la idea. Entonces, yo no puedo creer que de todos los presidentes progresistas, que había gente brillante como Rafael Correa, que es un tipo brillante, un economista brillante, coño, que ninguno haya aprendido una sola lección del siglo XX, hermano, ninguno. ¿Cómo es que tú te dejas, cómo es que tú pones de candidato a la presidencia al arquitecto de los robos internacionales petroleros del gobierno, que se llama Lenín Moreno? Yo sabía que Lenín Moreno, lo sé desde hace 9 años, que Lenín Moreno era el arquitecto durante el gobierno de Correa. Correa no es corrupto, pero su arquitecto, el jefe de relaciones internacionales del gobierno, sí, que era Lenín Moreno. ¿Cómo es que tú, y Rafael Correa lo sabía? claro. Porque si no lo sabía es como el cuento de Perón con el equipo de Perón. Con No me, López entonces Rega que eres y... pelotudo. O sea, Claro, claro, llegaste a dirigente y sigue siendo pelotudo. ¿Cómo es que no sabía? Es peor si dice que no sabía, es más grave, porque ¿cómo es que falta la función a la función pública? Es claro. muy grave eso. Bueno, en eso Chávez era más honesto. Chávez decía, no, estoy lleno de corruptos. Por eso no funcionan los programas. Él invertía y no funcionan los programas. Pero él lo decía, ¿me entiendes? Correa decía, no, una vez lo atacaron a Lenín Moreno por unos negocios petroleros y Correa defendió a Lenín Moreno. Bueno, error. No Claro. aprendiste, Correa, no aprendiste nada del siglo XX y encima lo pones de candidato a presidente y hace campaña por él y luego lo llamas traidor. Si él es traidor, tú eres pelotudo. Tú lo pusiste, hermano. ¿Cómo puede ser? ¿Me entiendes? Es como que Evo Morales quiera culpar a los generales, sobre todo generales de la Policía de La Paz, del golpe que le hicieron. Pero si él los nombró, es como que Allende quiera culpar a Pinochet de ser un golpista, pero si él lo nombró jefe de las Fuerzas Armadas de Chile 3 meses antes del golpe, o Exactamente. 4 meses antes del golpe. Sí, 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 Lo sí. nombró, y como si tú lo nombraste, no averiguaste quién era ese tipo, no averiguaste con quién se reunía, qué tenía en su cabeza como pensamiento político, como general, para nombrarlo jefe de las Fuerzas Armadas de Santiago de Chile. Eso es grave. Entonces hay gente que no aprendió nada de la historia y llegó a ser jefe político. Yo admiro al Che Guevara por eso, porque el Che Guevara no se formó en la política, era antiperonista, se fue de acá porque no Sí, odiaba, le rechazaba toda la cultura peronista de los negros y todo eso, pero aprendió.
con los pobres de América Latina, que su lugar era con los pobres, y estudió la historia del siglo, lo que pudo, de la historia del siglo XX para comprender que habían cosas muy malas como la Unión Soviética que podían ser útiles, y había una cosa que era muy mala con todo, antes y después de todo, que era el imperialismo. Y eso no se lo sacaste de la cabeza. Entonces es un tipo admirable. Bueno, hay gente que no quiere ser admirable después. Creo que esa es la clave, ¿no? Que esos líderes que mencionó como el Che tenían primero autocrítica, que primero tenían que tener autocrítica, y después claro, no le daba vergüenza equivocarse. Exactamente, y un ávido por el conocimiento que tampoco le temía, y que no creía que el conocimiento tenía alguna cuestión mala. Y conciencia de clase, ¿no? Son tres cosas que no siempre se tienen. Ni le tenían fobia a los intelectuales. Exactamente. Entonces los políticos progresistas, cuando quieren desmejorar o desvirtuar a un intelectual, lo llaman intelectual que opina en los cafés. Y no es así. O de los libros. Los intelectuales no viven del conocimiento. O de los libros, porque el intelectual, ¿cuál es su oficio? Investigar en libros. Bueno, ¿y qué son los libros? La historia de la historia, el relato de la historia. Tienes que comenzar por algo. Y si tú eres político de un estado, jefe de un estado, y no estudias la historia de la política, es como que eras jefe de cocina del Hotel Sheraton y no estudiaste nunca cocina. Exactamente. Es una cosa loca, hermano. Totalmente. Yo di clase en la Universidad de Avellaneda, di 4 años clase en la Universidad de Avellaneda. Me contrataron para dar historia de las revoluciones en América Latina. Ese fue el tema o la materia que me convocaron. Y yo siempre le decía esto, y las muchachas eran todas profesoras, se reían, profesoras de secundaria, se reían, porque yo comparaba a los políticos con cocineros, ¿me entiendes? Y yo le decía, pero es lo mismo, bueno, le cambio por mecánico. Imagínense que todos los talleres mecánicos los dirigen psicólogos. Claro. O que todos los... o administrativos, como creen, ¿no? Lo dirigen mecánicos. Claro, es una locura. Entonces, si tú eres político, tienes que estudiar economía, sociología, historia política, y geopolítica, psicología, todo eso. Claro. Es lo que explica a los grandes líderes del siglo XX. Agarra a Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Trotsky, Che Guevara, Fidel mismo, sí, el propio Hugo Chávez. Claro, Hugo Chávez, que no era un fenómeno de la talla de Fidel Castro, pero era un tipo con mucha curiosidad. En sus últimos años, digo los últimos 10 años, estudió ecología, estudió leer libros de ecología, estudió sin academia ecología, empezó a estudiar geopolítica, porque quería saber cómo es eso que le decían. Aprendió economía con sus ministros, anotaba en cuadernos y estudiaba por qué se produce un déficit, por qué se produce esto. ¿Me entiende? Era curioso, sí. Por lo menos era curioso. Tiene ese mérito. No tiene el nivel de Fidel, el nivel del Che, pero era curioso y yo eso lo respeto. Pero no veo a Lula queriendo aprender, porque tú sabes cuánto tiene el documento de balance de la derrota del PT en Brasil. Claro. ¿Qué dimensión tiene? 2 páginas. Del año, ¿cuándo fue la derrota de Dilma? 2014-15. Claro, 2015, ellos escribieron un año después un documento explicativo de la derrota. Yo lo tengo, 2 páginas tiene. Claro. Hermano, somos periodistas. ¿Qué puedes meter en 2 páginas para explicar una derrota tan monumental de un país tan grande y tan complejo como Brasil? Sí, nada. No puedes. No puedes. No te pido 100, coño, pero no jodas. Esfuérzate un poquito y escribe 6, hermano. Es poco hasta para una nota periodística. Muy claro, es una nota de color, casi claro. Una columna lo que puedes hacer en 2 páginas. Bueno, no puedes explicar la derrota. Y así en Argentina no hay ni siquiera una página, no hay un párrafo que escriba la definición de las causas de la derrota. En Venezuela es al revés. Hay centenares de páginas, hay libros y hay folletos y sobre todo hay organismos que se dedicaron a esto, porque ahí se modificó culturalmente hasta cierto punto el carácter de los cuadros y de la vanguardia. Hubo un congreso para eso, claro. Promovido por el propio Maduro, a un tipo al que no respeto mucho, pero promovió eso para explicar la derrota. Bueno, hay gente que no le interesa ni siquiera explicar su propia derrota.
Y entonces yo digo, ¿para qué carajo te metiste a la política? Claro, Dedícate a lo que te gustaba más, el arte, la filosofía, el deporte, lo que tú quieras, claro. pero no a la política. La política es algo muy serio, es una ciencia social. Completamente, comparto Complicado eso. completamente. Eh, Modesto, en base a esto, a la batalla cultural, ¿cómo ve el rol de los medios de los medios contrahegemónicos, los medios alternativos y las redes, el factor de las redes sociales y eso en esa batalla? Que son una frontera de defensa ideológica y ética. Y en Argentina hay mucho, como es un país con mucha tradición cultural e intelectual y de clase media, hay mucho de eso. Y acá hay un organismo que se llama la Red de Medios, la Red ECO, Alternativos. que tiene, claro, tiene 25 años, un cuarto de siglo de tradición de trabajo, quiero decir, acumulado, y no es reconocido por nada, ¿entiendes? Por nadie, salvo individualidades. Y hay otra que se llama Farco, que tiene menos tradición, pero tiene más peso. Y hay muchos otros, pero así lo vas a encontrar en cualquier lugar de América Latina. En Brasil ahora se están organizando los medios alternativos, un poco tarde, ¿no? Pero bueno, Sí, lo están haciendo aunque sea tarde. En Venezuela hay un fenómeno. Venezuela es el país de los fenómenos para algunas cosas. Lamentablemente es un gobierno, tuvo un gobierno preñado de lúmpenes. El gobierno de Chávez no era lumpen, pero el resto de los gobernantes eran lúmpenes. Y con lúmpenes no puedes construir nada, ni familia ni gobierno. Con un pequeño burgués puedes construir una familia estable. Luego te divorcias o un gobierno estable, luego se te cae, pero por un tiempo vas a tener algo estable. Con un lumpen no tienes nada estable porque no hay nada que prever y nada que calcular. Bueno, entonces en Venezuela, el diario, uno de los 5 diarios políticos más leídos del país es Alternativo. En Argentina, ¿cuántos diarios políticos hay en el día? Deben haber 5 u 8. Bueno, en cualquier país más o menos urbano y grande vas a encontrar eso. Venezuela tiene 30 millones de habitantes, tiene 7 diarios nacionales de primera, nivel Clarín, nivel Nación, nivel Página 12. Uno de los primeros 5 es un diario alternativo llamado Aporrea, que tiene más de 300.000 lecturas por mes, y tú te preguntas cómo es que un diario Aporrea comunitario, sin profesionales periodísticos, no tiene profesionales del periodismo. El director es un psicólogo hecho en el periodismo militante, que es otra cosa. claro. Es muy bueno, pero es otra cosa. No es, por eso tiene títulos tan malos. Pero hacen periodismo. Ellos pegan la noticia a diario porque la noticia viene de las profundidades de la sociedad venezolana, porque se lo informan gente que vive en las profundidades. El gobierno lee a Correa en sus monitores porque a Correa le informa al gobierno de cosas que ocurren y el gobierno no se entera, siendo el Estado. Bueno, ese es un ejemplo de medio alternativo. Entonces ahí queda un bastión. Y luego un bastión para ayudar a mejorar todas las locuras que hay en Venezuela. Y en otros países también hay. El asunto es que los medios alternativos sufren el palazo que sufrieron los gobiernos progresistas. Primero porque muchos de ellos sobrevivían financieramente o no, pero sobrevivían en el clima de los gobiernos progresistas. Claro. Aporrea tiene hoy un tercio, tiene apenas la mitad de los lectores que tenía, la mitad. Se le cayeron la mitad, porque toda derrota tumba las ganas, frustra, entonces no te dan ganas ya de leer a Porrea. ¿Para qué? Si ya fue derrotada, ya se murió el comandante y fue derrotada la revolución. Bueno, entonces ¿para qué carajo leer a Porrea? Lo mismo pasa en Argentina con los diarios alternativos acá. Acá, como hay tanto profesional periodístico, la moda es crearlos para que duren una vez, 2 veces. Tienen 2, 3 salidas. Como es barato hacerlo por internet, lo inventas, lo diseñas bonito, lo haces y te dura 1 mes, 2 meses, 3 meses y desaparece. Bueno, eso es lo único lamentable, pero tiene la capacidad profesional de recrear permanentemente y mantener una frontera de defensa que tiene bastiones. Uno es la Red ECO y otro es Farco. En Brasil son muchos y algunos muy grandes, como el del MST, que Claro. se llama tiene un nombre muy bonito. Bueno, el del MST es un diario digital muy pegado,
no está entre uno de los 5 primeros leídos, pero es un diario de la izquierda muy leído. En la izquierda es muy leído. Y luego tienes el diario que hacen también los movimientos sin techo, que son muy grandes allá. Claro. O sea, tienes muchos diarios, lo que no tienen es entidad. Pero es un país con pocas entidades, no solo en el periodismo. Tienes poca entidad en la política, tienes poca entidad en la vida intelectual. Es un país que no acumuló identidad, al revés de Argentina, que le sobra la identidad y por eso es tan pedante, tan petulante, porque le sobra la identidad, parecido a Uruguay, sin la tranquilidad uruguaya. Pero Brasil no es así, no tiene entidades. Entonces el periodismo alternativo, que es muy fuerte, visto, contado estadísticamente, tiene poca fuerza nacional. Claro. Poca fuerza. También hay que comprender que es un país continental, es más difícil que acá, Total. que es un país no continental, grande pero no continental. Es como vivir en Estados Unidos. Claro. Tener un diario pegado como el New York Times para todo el país en Estados Unidos es una gloria. Es una gloria del enemigo, pero es una gloria. Total. Porque ¿cuántos diarios hay en Estados Unidos? Creo que son 300.000 diarios, medios y diarios, según un informe que leí hace como 5 años. Bueno, todos en Estados Unidos, pero es una locura porque es un país con 300.000 diarios. ¿Quién maneja la opinión pública? Bueno, la manejan 2 diarios. Ese es un problema muy serio. Bueno, entonces es una defensa y hay que mantenerlos y desarrollarlos, pero si no tienen un clima político favorable, como el progresismo lo dio, yo veo difícil que puedan tener pegadas como Correa. Correa es un sobreviviente de eso. No tenemos lo mismo en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Chile. No hay cosas, hay muchos buenos, incluso mejores que Correa periodísticamente, pero no como bastión periodístico entre los 5 más leídos del país. Eso no lo hay todavía en América Latina. Tan claro como lo dice, es tremendo. Modesto, lo llevo a las últimas 2 preguntas a otro plano un poco más personal. Usted mencionó el libro, que está un nuevo libro respecto al asesinato del comandante, pero antes de eso le quería preguntar Sí. ¿cuál ve la principal falencia del gobierno de Maduro? No aplicar el programa llamado golpe de timón. Y eso lo llevó al desastre total. Al no tener un programa conductor de orientación estratégica a largo plazo, todas las tácticas son fallidas. Las tácticas sirven a una estrategia y Maduro es un hombre de tácticas. Quizás tenga que ver con que fue sindicalista. Un sindicalista es un táctico, no un estratega. Bueno, no sé biográficamente y es un personaje que no me interesa biográficamente, no tiene luces, pero lo respeto, pero no tiene luces. Es un tipo que yo respeto porque supo defender al país frente a la invasión y a los golpes de Estado. Eso lo respeto, pero no la estrategia. La estrategia es un fracaso total. Y lo otro que no respeto es que hizo lo mismo que Alberto Fernández acá. Los costos acá no el bloqueo, acá digo la deuda, Sí. allá el bloqueo. Los costos del bloqueo y todas las sanciones criminales de Estados Unidos la pagan los de abajo, no la pagan los de arriba. Los ricos de Venezuela, que hay ricos, no pagan el bloqueo, lo están pagando los de abajo con un salario triturado a $3 por día. Claro. Y eso es una obra del gobierno. No, el gobierno no digo que quiera eso, el gobierno hace eso. Hay un ministro que fue del Partido Comunista 40 años que dice que defiende eso de manera pública. Y hay un ministro que también fue de la Juventud Comunista, pero que es capitán de aviación militar bolivariano, que dice, que proclama, tengo un video recién llegado, en el que proclama la necesidad de una burguesía revolucionaria, como si estuviéramos en 1789. El viejo cuento de la burguesía. 1800, claro, en 1810 en Argentina, Venezuela o México, ¿me entiendes? Sí. Pues ese tipo está un poco loco, el otro no. El otro que dice que hay que mantener salarios bajos para poder crecer, habla igual que Macri, ¿o no? Bueno, eso no lo respeto. Entonces Maduro mantiene un gobierno que es cada vez más neoliberal y cada vez más represivo. No porque lo diga la señora Bachelet, que la señora Bachelet solo defiende a los presos de la oposición
y defiende a los reprimidos de la oposición. No hay un solo obrero en la lista de Bachelet, un solo campesino, y hay 32 campesinos presos, y creo que quedan todavía 9 obreros presos, o más, que no sé si son 13 obreros presos. Hay uno de los personajes políticos de la izquierda venezolana más famoso y más querido, llamado Carlos Lan, está desaparecido, y existe la sospecha, yo y otros sospechamos, y algunas mujeres también sospechamos que la FAES es la responsable de esa desaparición. Lo desaparecieron en la puerta de su casa. Y es un tipo que es una leyenda en Venezuela. Bueno, y era la mano derecha de Hugo Chávez para la ocupación de fábricas, era un teórico con capacidad práctica. Fue un comandante guerrillero marxista en los años 60, 70. Y era un fenómeno. Y el fenómeno lo desaparecieron. Entonces hay una degeneración y lumpenización. Hermano, acaban de nombrar ayer, como ministra de Economía a una de las 4 vicepresidencias, hay 4 vicepresidencias, que esa mujer sabe de economía lo que yo sé de genética, que no sé absolutamente nada. Y la nombra ministra de Economía, Delcy Rodríguez, la debes conocer. Sí. Delcy Rodríguez fue canciller, etcétera. Vino para acá, fue a Brasil, se peleó con Macri, tuvo su momento de fama. Bueno, en ese minuto de fama se hizo, y la fama siempre te trae un poquito de gloria, de velo legitimidad. intelectual. Y la gente, de legitimidad social, la gente cree que es una mujer capaz. Es lo más incapaz que yo conozco como funcionario de Estado o funcionaria de Estado. Lamentablemente es mujer y entonces uno puede ser tratado de misógino. Pero esa mujer fue nombrada ayer ministra de Economía en un país que está quebrado, totalmente quebrado, bloqueado. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De ella? No, hermano, no es del loco que usa el palo, es de quien le da el palo al loco. Eso lo nombra Maduro. ¿Pero cómo haces eso? Bueno, porque él considera que ella es capaz, porque cree que existe una burguesía, o si no, que hay que crear una burguesía revolucionaria, que es la teoría esta del coronel, del capitán Castro Sotel. Bueno, ese es el problema. Entonces, mi opinión es esa. Es un gobierno que tiene una tendencia degenerativa lumpen, absolutamente lumpen. Todo lo que hace es desquiciado, disociado, y lo pagan los de abajo, que es lo único que me preocupa. Pues si es lumpen y lo pagan los de arriba, bueno, claro, maravilla. Pero es lumpen y lo pagan los de abajo. Tremendo, tremendo. Y la otra era del libro. Respecto a su libro, sí, su libro que está desarrollando sobre el asesinato de Chávez. Sí. Claro, yo al revés de Atilio Borón, y tuve algunas polémicas muy amables con él y con Eva Gollinger, no creía en absoluto que lo hubieran asesinado. ¿Por qué? Porque era un enfermo privilegiado, lo tenían muy controlado, muy vigilado, muy blindado, y además le hacían exámenes clínicos permanentes. Yo me pregunté una vez, se lo dije a Borón en el Centro Cultural de la Cooperación, Atilio, vamos a suponer que es verdad lo que tú dices, explícame, ¿cómo es que en ninguno de los 70 y tantos exámenes clínicos, algunos de ellos atómicos que le hicieron a Hugo Chávez enfermo, no apareció una partícula extraña inducida por nanotecnología? Vamos a suponer que ocurrió. ¿Por qué no saltó? Y entonces el químico que hacía la verificación del examen decía, hay una partícula extraña, investiguémosla. Es el presidente Chávez. ¿Por qué no ocurrió? Entonces yo por esa cosa elemental del sentido común me orienté. Bien, resulta que la cosa es un poco más complicada. Y con el avance de los meses, ya vamos 5 años, de los 5 años, me he ido convenciendo de la duda de Eva Gollinger y de Atilio Borón y otros. La diferencia con ellos es que ellos lo afirman, yo no lo afirmo. Es una diferencia metodológica. Tú no puedes afirmar nada si no tienes evidencia. Y eso vale en las ciencias duras, química, física, mecánica, como en las ciencias no duras. Es parte del método científico. Claro, la única disciplina que se permite la irreverencia de no mostrar evidencias para probar nada es el periodismo. Por eso es usado políticamente de la manera que se usa. Porque tú puedes decir en periodismo lo que te dé la gana, titular lo que te dé la gana y no tener evidencia. No metieron preso a Correa, no tienen a Correa, a Evo y a Cristina con el lawfare.
El lawfare está al servicio del periodismo. Entonces el periodismo no necesita, pero la ciencia, la sociología, que es la base del periodismo, sí. Un sociólogo no puede afirmar, no puede hacer una tesis de grado afirmando cualquier cosa. Un periodista, tú sabes, bueno, aquí también es igual, acá se estudia periodismo igual que en todos lados, no hay tesis, hay tesinas. Pues la tesina lamentablemente lleva nombre de mujer, femenino, está mal eso, pero la tesina no te obliga a demostrar nada, la tesis doctoral sí, o la tesis. ¿Ves? Bueno, entonces, salvo el periodismo, todo lo demás tiene que demostrarse. Yo lo que intento es mostrar o demostrar si fue asesinado, cómo. Por eso he consultado a un físico nanotecnólogo, no a un político. Claro. He leído todo lo que hay desde la política, pero consulté a un físico nanotecnólogo de la Universidad de Campinas. Es argentino, pero trabaja allá. Consulté a un psiquiatra especializado en nanotecnología de Buenos Aires. Y ahora voy a consultar a un nanotecnólogo venezolano, ex amigo mío, que no sabía que se había dedicado a eso. O sea, 3 científicos que no tienen el permiso de equivocarse en el método. Y los 2 me han dicho lo mismo. Modesto, la única manera de demostrar si fue asesinado o no es que Maduro autorice una autopsia para un equipo especializado independiente, no estatal, que verifique cirugía en mano si está la partícula o no, porque deben quedar 5 años después restos de la partícula. Esto me dice el nanotecnólogo, restos, ya ni siquiera la partícula, porque se descompone. Bueno, claro, deben quedar restos en los órganos que no fueron dañados. Mira lo que me dice. Mira cómo saben los tipos. Bueno, yo creo eso. Entonces voy a tratar de demostrar si fue. Y me cambié de la CIA para Mossad porque en términos de geopolítica, que sigue siendo un estado de opinión, no es todavía demostración de nada, no es evidencia, claro, en términos geopolíticos, la Mossad interviene en Venezuela antes que la CIA. Más que la CIA. Desde años antes y de mucho más profundo en los gobiernos anteriores a Chávez que la CIA. La Mossad. Y la Mossad tenía más interés político, y la Mossad ha hecho eso con Frey y lo hizo con Arafat. Los únicos 2 casos similares al de Hugo Chávez en que se pudo demostrar, se hizo autopsia. Muchos años después se hizo autopsia y se demostró con evidencia científica, físico-química, de cuál era el nombre de la partícula, el plutonio que se usó para envenenarlos. Eso además, que no se puede demostrar ahora. Además el método, ¿no? Además el método, que es también algo que impulsaba Tilio Borón, el hecho de que es un arma que utilizaban, que todos los días irradiaba, en este caso a Yasser Arafat o a Chávez, que es en el que se basa la hipótesis, ¿no? Claro. Claro. Entonces ahí hay 2 preguntas. Uno, ¿por qué no se permite buscar la evidencia en el cuerpo del cadáver? Y 2, ¿por qué solo infectó a Chávez y no a más nadie? En la versión de Atilio tenían que haberse enfermado varios de los que estaban en el círculo, llamado el primer cordón. Eran 3 cordones de seguridad. El tercer cordón es el que estaba alrededor de metros. ¿Se entiende? 1 a 2 metros. El segundo cordón estaba hasta 5 metros y el tercer cordón hasta 20 metros. Eso lo viví junto con Julio Piumato cuando lo llevé en un grupo de dirigentes sindicales que me pidió la Central Bolivariana que llevara. Él penetró el primer cordón y no pudo pasar del segundo. Él quería darle la mano a Chávez, ¿no? y decir viva Perón. Bueno, él no pudo pasar del segundo cordón. Pasó el primero, que era hasta 20 metros. Lo logró engañar al seguridad y pasó. El segundo no pudo. Entonces, lo que quiero decir es que es muy difícil que lo hayan envenenado, muy difícil. Si lo hicieron, muy bien, hay que probarlo, pero hay que probarlo, ya no se puede probar ni cómo ni quién, pero sí se puede probar que lo envenenaron o que no. Y eso solo se podrá con la evidencia que se extraiga del cadáver mediante una comisión de científicos que lo haga. Bueno, eso no lo autoriza el gobierno, hasta ahora el gobierno de Maduro, porque hay una tragedia en ese gobierno, el de Maduro y el de Chávez también. La religión penetró, no al estilo brasileño por derecha, penetró por izquierda, pero la religión es conservadora, es absolutamente reaccionaria porque es conservadora, no permite cosas. Entonces, la religión en la cabeza de Maduro no es lo que en la cabeza de él.
iglesia, o sea, la creencia cristiana de algún tipo de iglesias alternativas, Ujú. y entró la brujería. Y eso es complicado. La brujería, o sea, gente que cree en brujería. ¿Ah? Estoy Sí, hablando de algunos generales que eran del gabinete de Chávez, algunos coroneles del gabinete de Chávez y algunos civiles del gabinete de Chávez que siguieron en el gabinete de Maduro, que practicaban la brujería, no porque ellos fueran brujos, sino porque asistían a sesiones de brujería. Cilia Flores y Nicolás Maduro eran parte de eso. Cilia Flores llevó a Nicolás Maduro a la India a sesiones con Rampa, ¿cómo se llama? Uy, sí, sí, este líder el espiritual, hombre este sí, lo leí. del afro grande. Sí, Rampa es, no, Loxan Rampa no, ese es otro, no, no, bueno, ese que tú sabes quién es. sí, yo Y soy esto me horrible por los enteré nombres. por un periodista, de esto me enteré, yo no me enteré de otra manera que por un periodista de Canal 7 que estuvo ahí, porque él era cultor, él y su novia eran cultores de ese seguidores de ese brujo hindú. Y estuvieron ahí y lo vieron. Maduro mide 1,92, lo vieron, era muy alto, se dieron cuenta. Y entonces este periodista, este muchacho grande, este periodista fue a saludarlo, porque él estuvo con Chávez en el 1994, acá con Spilimbergo, en un sindicato. Entonces era chavista, era seguidor de Chávez. Fue y lo saluda a Maduro, le da los parabienes y listo, y se da cuenta que está Cilia Flores. Esa historia luego apareció en diarios de en algunos diarios de América Latina, pero como anatema, como contra, como propaganda negra. ¿M? Claro, Como si eso fuera un pecado. Eso es un error, pero no un pecado, ¿entiendes? claro, Muchos líderes de derecha o de izquierda han practicado la brujería. Acá Alfonsín iba a consultar a brujos. Eso no es pecado, eso puede ser un error ideológico o intelectual, una muestra de una blandura, una fragilidad intelectual que lo hace incompatible con la función de gobierno. Eso es otra cosa, claro. pero no un pecado. Bueno, y entonces ahí yo me entero, y luego cuando leí la noticia, bueno, recordé que me lo había contado este periodista viejo, ya jubilado de Canal 7. Entonces, cuando a un gobierno entra la religión y entra la brujería, y ese gobierno al mismo tiempo tiene como propósito, como proclama y como declaración una cosa tan seria como el socialismo, que se basa en ciencias sociales y en verificaciones científicas hechas por un loco llamado Carlos Marx y otro loco llamado Engels y otros locos más que los acompañaban y siguieron con ellos, que uno puede estar a favor o en contra, pero hasta los peores enemigos de Carlos Marx, los elevados, le reconocen que fue un científico que no tuvo talla en su época, para investigar la historia social. Bueno, no hacía periodismo o moda, hacía historia social, hacía economía, creó una Claro. escuela de economía que se estudia en las universidades como una rama de la economía. Bueno, entonces cuando tú mezclas brujería con ciencia, no da ciencia, da brujería, Claro, porque no estás son haciendo compatibles. política. Y no son compatibles, hermano. Y no es que da ciencia más brujería, da ciencia, da una ciencia menor. No, no, da brujería. Porque la brujería corroe cualquier posibilidad de metodología científica para pensar y de aplicación científica para ejecutar políticas, para elaborar y ejecutar políticas. Bueno, eso es elemental, es ABC de del conocimiento. Y esta gente lo aplicaba. Chávez tuvo esos vaivenes, pero Chávez tenía una contradicción, era un tipo muy altamente contradictorio, porque él lograba separarse de su estado mediúmnico en el que hablaba, por ejemplo, con su bisabuelo, el Maizanta, la noche que lo sacaron del Palacio de Miraflores por el golpe de Estado el 13 de abril, él se despidió de José Vicente Rangel y de su Estado Mayor. Y fue al segundo piso y se despidió de Maizanta, o sea, se despidió del busto de su bisabuelo. ¿Se entiende? Tenía la capacidad de hablar, de dialogar con los muertos. Bueno, pero no era que dialogaba con los muertos, era su condición de campesino. Claro, Entonces ahí lo puedo comprender, coño, no en más. claro. No puedo comprender esa condición en más nadie que no sea un campesino. Mao
Zedong, que era campesino de origen, tenía algunas veleidades de este tipo, no al estilo Chávez, otras, y era comprensible, todo campesino es así. Stalin, que era de origen campesino muy atrasado, tenía también esas condiciones, no para practicar la brujería, otras condiciones de la brujería. Bueno, Chávez era así, pero para un gobierno eso es trágico. Primero, la brujería es el método contrario al analítico. Segundo, la brujería no permite planificar. Si no planificas, no puedes prever. Si no prevés, ¿cómo carajo gobiernas con un presupuesto que cambia por la situación internacional de un país especialmente atado a los vaivenes internacionales como Venezuela por el petróleo? Es absolutamente absurdo, absolutamente absurdo. Chávez cometió algunos errores producto o víctima de esa estructura. Pero cuando es el gobierno el que en una buena parte, yo no sé si mayoría o no, no importa, varios ministros y varios viceministros y jefes que no eran ministros ni viceministros practicaban religiones o brujerías. Yo lo dije en la televisión venezolana en el año 2000, no me acuerdo, 7 u 8, que fui de una visita, de las visitas que hice, y una amiga, una discípula periodista, me llevó a un canal de televisión de mi ciudad, más por cariño que por otra cosa. Y yo lo dije ahí, que me parecía horroroso, muy malo, que el país, habiendo avanzado tanto en tantas cosas sociales, económicas y culturales, sobre todo sociales y culturales, y políticas, haya retrocedido tanto en la condición religiosa. Es una contradicción que traba todo. Bueno, no le gustó ni a mi amiga, ni le gustó al productor, ni le gustó al conductor. Y yo lo comprendí, pero bueno, yo ejerzo la prensa, entonces la ejerzo para ser libre y para respetar la libertad del otro. Punto. Mala suerte para ellos que me invitaron. Ok. Ese gobierno comenzó a cometer, el gobierno de Maduro, muchos errores que no tienen directamente que ver con la brujería. No es que se reunían las brujas consejeras y hacían la política de Estado. No, es que el modo de hacer la política de Estado tiene más que ver con la brujería que con la ciencia social o la ciencia política, o el acumulado de conocimientos del Estado. El Estado tiene un acumulado de conocimientos de 5.000 años desde que existe el Estado. Esos 5.000 años creó una ciencia política del Estado. Se estudia el Estado como ciencia, no como ciencia, como materia separada de la universidad, porque da para eso. Claro. Bueno, ¿y cómo puede ser que un gobierno como el de Maduro, un tipo que participó como militante sindicalista de un partido marxista en los años 70, yo lo conocí en los años 80 en una andanada de huelgas obreras, yo era delegado de una fábrica y él era delegado del transporte, y nos conocimos en las asambleas, ahí nos conocimos, un muchacho muy calladito y muy simpático, y muy de pocas luces, pero vivo, rápido, simpático, ¿no? Bueno, y ahí lo conocimos. Claro, sí, con un toque de carisma, pero bueno, sobre todo muy callado. No era un buen orador, no era escritor, no escribía ni los volantes del sindicato, pero era un activista muy honrado, muy honesto y muy militante. Entonces uno apreciaba eso más que las otras luces. ¿Cómo es que ese muchacho termina designando como ministra de Economía a una muchacha que el problema es que es mujer? Entonces uno cualquier calificativo lo vuelve misógino en este tiempo que estamos viviendo. Claro, pero bueno, lo lamento por ella. Si fuera hombre diría lo mismo. Es una absoluta ignorante de la economía. Debe saber mucho de cocina, o de tejido, o del amor, o de otras cosas, o de diplomacia. Parece que era una diplomática. Aprendió bastante. Claro, fue diplomática. En los primeros años del gobierno de Maduro debe haber aprendido rápido, muy rápido, muchas cosas porque estuvo sometida a presiones. Pero de economía no sabe nada, hermano, nada. No tiene concepto ni conocimiento de planificación, de teoría económica, de macroeconomía o de microeconomía. Nunca laburó, nunca trabajó. El trabajador no tiene conocimientos, pero tiene, como la ama de casa, el sentido práctico de la economía, porque tiene que cuidar, tener un presupuesto, cuidar, gastar y ahorrar. Eso ya es una elemental
economía. Bueno, ni eso lo tiene porque nunca laburó. Esta muchacha es ministra, pero no es responsabilidad de ella, es responsabilidad de un gobierno que tiene criterios de brujería, criterios de lúmpenes, criterios de de dogma, irresponsables políticos que hacen eso. criterios dogmáticos, digamos. ¿Aló? Que tiene criterios dogmáticos, ¿no? En base a la fe, a la creencia, ese tipo de Claro, cuestiones. dogmáticos religiosos, porque si fueran Claro, dogmáticos de alguna teoría, bueno, se equivocará, pero es el dogma de una teoría, punto. claro, Si fuera del dogma keynesiano, claro, muy claro, bien, hay dogmáticos keynesianos. Alfonsín era keynesiano dogmático claro, y algunos otros. Eso lo entiendo, pero dogmático de una religión, como si la política se basa en la no religión. claro. Incluso la política de la derecha se basa en la no religión. Usan la religión como De mecanismo de cooptación, dominación mental, de cooptación de la creencia, para conducirlos a una acción que es la negativa de la creencia, que es la acción física, social en la calle, la manifestación, claro, o el golpe de Estado, lo que sea. Bueno, ese es el gobierno de Maduro, un gobierno que ha degenerado todo lo malo que tuvo y todo lo bueno que tuvo el gobierno de Chávez. Y cuando tú degeneras un cuerpo vivo, las cosas sanas, las células sanas, se someten al avasallamiento de las células muertas o insanas. claro. Eso es de química o de biología. Bueno, eso pasa en la ciencia social con los cuerpos vivos de la política. El gobierno de Maduro es un cuerpo vivo al que yo le reconozco el mérito y lo valoro por haber sido capaz de no entregarse, que era una opción, ¿eh? No estaba en la mesa, tenía dos opciones, entregarse y no luchar, Claro. como hizo Allende, que no luchó ni convocó a la lucha, o como hizo Perón, que huyó a Paraguay y no convocó a la lucha, o como hicieron algunos otros en la historia. Es su derecho histórico y quedaron así, pero hay que llamarlo así, no hay que tenerle temor. No, no, Ha totalmente. podido hacer eso, huir, claro, ha podido irse, huir con su familia, salvarse como hizo Arbenz, el guatemalteco, el gran líder guatemalteco, coronel Arbenz, que decidió en una noche huir a El Salvador y desde la Radio Nacional de El Salvador emitir un comunicado a la Radio Nacional de Guatemala explicando por qué se fue. Bueno, algunos muy sectarios pueden llamar a eso cobardía. Yo lo llamo decisión equivocada de trágicas consecuencias. A ellos les costó no solo un gobierno, sino miles de muertos a manos de la CIA y en Argentina costó la fusiladora del Exactamente. 55 y las masacres de León Suárez Sí. y demás. Y todo lo que Entonces son suscitó, decisiones lo que vino equivocadas. después. Claro, a Allende le costó el golpe de Estado que masacró 3.000 chilenos y chilenas. Entonces, tiene consecuencias lo que se hace en política. Esa es la diferencia. Claro. Tiene el secreto de la consecuencia de las acciones de un padre o una madre responsable. Toma una decisión, se cae la casa. Toma una decisión, se levanta la casa. Son dos cosas opuestas. Claro. Maduro toma decisiones. Yo valoro y respetaré siempre, y lo digo, se lo he dicho públicamente, las decisiones del año 2013, 14, 15, hasta el año pasado, cuando resistió. Pero este año no resiste. Este año están negociando en secreto muchas cosas peligrosas con el rey de Noruega o el enviado del rey de Noruega y con, no me acuerdo el nombre, el encargado para América Latina del gobierno de Donald Trump. Ah, Están negociando en Pompeo. secreto, no me acuerdo el nombre, es muy conocido. Pompeo, Mike Pompeo, Sí. negociando en secreto, y eso es peligroso, negociar en secreto en gobiernos que están sometidos a presiones así. Segundo, traslada todos los costos de las sanciones criminales y el bloqueo criminal Al pueblo. al salario. Hermano, Cuba pasó 50 años bloqueada y 50 años sancionada, no a la escala de Venezuela, porque los mecanismos cibernéticos de hoy permiten triturar una economía en poco tiempo, que con Cuba no fue posible, porque era mecanismo físico, era parar un barco en el mar, en alta mar. Con Venezuela no, con Venezuela es sacarle todo el oro por una decisión judicial en Londres, sacarle todo el sistema comercial por decisiones que van por correo electrónico de un banco a un gobierno, del Pentágono a un gobierno. El gobierno de Macri, ¿cómo se escribió, votó, estableció 24 protocolos para no
de bloqueo a Venezuela para impedirle al Estado argentino venderle o comprarle a Venezuela. Yo soy testigo de un caso de un empresario de Chacabuco, de acá de provincia, que quería venderle 3 maquinarias trilladoras a una municipalidad venezolana y no fue posible hacerlo porque los 24 protocolos de Cancillería le impedían a cualquier empresario argentino, al Estado argentino, tramitar, transferir economía para Venezuela. Bueno, lamentablemente, y no conozco las razones, me gustaría saberlas, la Cancillería de Felipe Solá mantiene esos 24 protocolos y el Estado argentino sigue sin poder venderle comida o alimentos a Venezuela. Ok, ese es un problema. El otro problema es que yo valoro entonces todo lo que hizo Maduro. Lo que no puedo valorar es que no haya aplicado el golpe de timón. El error de Maduro, el error nodal, el error medular que conduce a todos los errores tácticos, es que hizo exactamente lo opuesto al mandato que le dejó su papá, como lo llama él, Hugo Chávez. Hugo Chávez le dijo, moribundo, te encargo, Nicolás, le dijo moribundo ante la televisión del mundo, está grabado en YouTube, lo puedes mirar ahí. Le dijo, te encargo, Nicolás, como si fuera mi propia vida. Y un moribundo, ¿qué valora más sino su propia vida? O sea, se lo comparó con lo más importante que tenía en ese momento. Te encargo, Nicolás, como si fuera mi propia vida, que demuelan el Estado capitalista y monten sobre sus ruinas un Estado comunal. Nicolás hizo exactamente lo opuesto. En vez de un Estado comunal, creó una comisión del poder comunal que no sirve para nada, como dijo Perón, como toda comisión no sirve para nada. No sirve para nada. Hizo para no cumplir nada. Muy bien. Ok. ¿Y qué hizo entonces? Hizo un Estado lumpen. Es un Estado lumpen, no narco, que es la campaña del enemigo. Claro. No narco. Ahí no hay narcotraficantes en el gobierno. El que Hugo estaba en un gobierno regional fue sacado por un general, fue sacado por Hugo Chávez y está preso. El único narcotraficante que hubo en el gobierno venezolano está preso, un general chavista. Pero el tipo de Estado es lumpen por su conducta. Esa conducta la puedes verificar en muchas cosas, pero otro en el nombramiento de Delcy Rodríguez como ministra de Economía. Claro. Pero además de lumpen, es un gobierno antiobrero. Uno, porque mete preso a todos los obreros que protestan. Dos, apalea jubilados. Los jubilados no tienen derecho a protestar y el derecho que tienen, lo ejecutan, lo ejercen. Entonces la respuesta es mandarles la policía. Entonces, ¿para qué carajo tengo derecho si me vas a pegar? Con Macri también teníamos derecho, pero Macri te mandaba a la policía. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Pero que de Macri lo esperamos. Además, claro. Y 3, descarga todos los costos del bloqueo y de las sanciones sobre la clase trabajadora. Cuba, con 50 años de bloqueo y sanciones, no descargó en la clase trabajadora cubana los costos del bloqueo y la sanción. Al revés, sostuvo a la clase trabajadora porque era su base social. La base social de contención y sustentación del gobierno de Maduro no es la clase obrera. La clase obrera no quiere a Maduro, la mayoría estadísticamente no quiere a Maduro. La juventud no quiere a Maduro estadísticamente, no hablo de lo que yo pienso, no, claro. Hablo de estadísticas que se han realizado con consultoras de derecha, como la de José Pinto, y de consultoras de izquierda del gobierno, como la de Schemmel, que las dos coinciden en que no tiene opinión positiva ni en la juventud urbana, menos la campesina, ni en la clase trabajadora, porque ha metido presos obreros. Yo escucho Unión Radio, que es una radio muy importante venezolana, no chavista, pero en esa radio están algunas de las principales figuras periodísticas del chavismo, como Maripili Hernández o Vanessa Davis, que son figuras periodísticas del chavismo nacionales. Entonces yo las escucho porque hacen buenos trabajos de entrevista. Y escuché a, ¿cómo se llama este muchacho? José Colmenares. Fue preso 9 años, acusado de un crimen que todo el mundo, menos Maduro, sabía que lo cometió otro. Todo el mundo. Pero el muchacho era opositor de la dirección de la Central Obrera Bolivariana en la región de Guayana. Como era opositor por izquierda
de la dirección de la Central Obrera Bolivariana, entonces va preso él sin que sea culpable. No les importó, 9 años preso, lo soltó ahora, el único obrero que está en la lista de 204 indultados. ¿Mm? Entonces, es un gobierno que hace todo al revés menos una cosa. Hasta hoy, digo, del año pasado para acá. Hoy no sé, hasta el año pasado. Hasta hoy, una sola cosa hace correcta, que es mantener la independencia política, no económica, política de Estados Unidos. Porque la independencia económica no la tiene de Estados Unidos, tampoco Chávez. Chávez cometió el mismo Tampoco error, la tenía Chávez. porque han debido separar la economía, separar PDVSA, traerse a Cívico, la poderosa empresa venezolana de PDVSA en territorio norte, han debido sacarla, venderla, regalarla, lo que tú quieras, construir un orfanato en ella y traerse todos los activos para Venezuela de vuelta. Han debido traerse todo el oro. Chávez se trajo el 72% del oro que había en el mundo. Maravilloso Chávez, pero dejó el oro en Londres. 70 toneladas la dejó en Londres. Claro. Y Maduro no lo sacó en 5 años. Y cuando tú estás enfrentando a un enemigo, tú nunca, salvo que seas idiota, nunca puedes esperar del enemigo rosas. Exactamente. Flores. Y perdón, claro, entonces, ¿qué esperabas? ¿Que Londres te permitiera continuar con un gobierno que no se somete a las decisiones de Londres ni a las decisiones de Nueva York y del Pentágono y no sacarte la capacidad de comer y la capacidad de curarte? Sí. La gobernabilidad, descubrió la politología, la gobernabilidad no descansa en las instituciones, descansa en los jugos gástricos. Si los jugos gástricos no están conformes o contenidos, las instituciones se debilitan. Y la principal institución de una gobernabilidad es la creencia de que ese gobierno debe continuar. Si no, pregúntenle a gobiernos de Argentina que sí, duraron 24 horas. Totalmente. Entonces, ese es el problema. Es un gobierno no solo de idiotas, sino de lumpenizado, atravesado por fenómenos o corrientes religiosas medievales que además tiene la maldición de estar bloqueado y sancionado y no puede acumular nada. Hermano, escucha, hace 2 meses hubo un plan de siembra para cosechar en noviembre y tener alimentos del Estado para diciembre. ¿Tú sabes por qué no se pudo realizar el plan de siembra? No me acuerdo la cantidad de hectáreas. Un plan nacional de siembra no se pudo realizar porque el Estado venezolano, su Ministerio de Economía, no tenía un solo dólar para pagar la compra de semillas que se logró hacer en Brasil. Una empresa argentina en Brasil logró vender la semilla camuflada para que no fuera sancionada por organismos norteamericanos. Claro. La camuflaron entre privada y privada para llegar a Venezuela. Le presentan el plan. Y Venezuela dice, no tenemos plata. Entonces espérennos. 2 meses esperaron con el mismo precio. Imagínate qué capitalista bueno. Claro. Le mantuvo el precio en 2 meses. Y a los 2 meses le dijo, no lo puedo mantener. Y Venezuela no tiene cosecha para noviembre. No tiene cosecha. Tienen que importar todo. Es una cosa loca. Muy bien, es loca producto de un bloqueo y producto de sanciones, pero también es loca porque es un gobierno que tiene graves problemas internos de corrupción. Claro. El vicepresidente de comunicación, Héctor Rodríguez, el psiquiatra, es hijo de un reconocido comandante guerrillero que murió torturado en una comisaría policial. Bueno, hicimos campaña por él, pero terminaron matándolo. Este psiquiatra es vicepresidente de las comunicaciones, un tipo muy capaz. A mí me llegaron las imágenes, las guardo, de la mansión, lo que llamarían acá un chalet, la mansión que tiene en una montaña al lado de Caracas. Una montaña famosa porque es fría, Caracas es caliente, es fría. Bueno, ahí tiene un chalet, una supermansión. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo te llegó a ti a Buenos Aires esa imagen? Porque quien me la manda es un funcionario del gobierno que es amigo de uno de los guardas, ¿cómo se llama eso? De seguridad. De seguridad de Héctor. Uno de los miembros de la seguridad del vicepresidente se ve que no lo quiere mucho, o le tiene envidia, o está resentido, o no le pagó el salario, o lo que sea,
o no le dio el beso porque Héctor es homosexual, o no lo habrá tratado bien, por la razón humana que sea, este tipo le tomó fotos con la famosa mágica camarita de los celulares, se la mandó a este amigo del ministerio y este amigo mío me la manda a mí, yo la guardo, yo no voy a hacer campaña con eso ahora, pero si se llega a explotar un caso de corrupción, yo tengo que mostrarla, porque si no soy cómplice, Claro, ¿me obvio. entiendes? Entonces un gobierno atravesado también por la corrupción, porque ese dinero que está ahí, esos de centenares de miles de dólares que cuesta esa mansión en una montaña, es plata para la comida, es lo que costaba la compra de las semillas de la empresa argentino-brasileña Claro, para el plan de siembra. Es claro, concreto, la política es concreta, no es ideológica. comprendo. Le aclaro, el espiritual este era Ravi Shankar. Le agrego que no se acordaba. Ravi Shankar, sí. Bueno, Tuvo su momento vino acá al Macri, sí, creo también, sí, sí, tuvo su momento de creo. alta recaudación. Sí, Bueno, esos yo son le... fenómenos religiosos del siglo XII que perviven 8 siglos. Sí, totalmente. Bueno, yo le agradezco Claro. muchísimo esta entrevista tremenda. Pasamos por todos los temas. Le agradezco sobremanera. A decirle que está siempre el micrófono abierto para lo que guste. Bueno, cuando saque su libro, lo que desee. Y le dejo el micrófono para que se despida como guste de los y las oyentes de Moliendo Mentes. Te agradezco mucho. El título del programa me gusta, es Gracias. así, tiene que ser así. Y me agrada la posibilidad de haber podido explayar en temas en un programa de radio que es difícil hacerlo porque da para una charla. Claro, Entonces, como que hicimos una charla en cuotas, en pedazos, exactamente. y no hay forma de comprender fenómenos complejos que no son misteriosos, sino es explicándolos. Entonces yo ahí siempre comprendo a Noam Chomsky cuando se negó a ir a la televisión norteamericana, que lo invita siempre, y él le dice, si me dan 10 minutos seguidos para explicar un solo problema, yo voy. Si me dan 2 minutos para explicar 10 problemas, no voy. Es el secreto de el programa este de payasos de la televisión argentina, como es este de que es supuestamente periodístico, pero es una payasada. Bueno, que el muchacho que dirigía Del Moro, Ah, el de Intratable. intratable. Bueno, él no va a intratable. Entonces él dice, me da Claro, 10 minutos para un solo problema. Intratables son 2 minutos para 20. ¿Me claro. entiendes? Bueno, Y que se gritan entre todos. claro, haber podido explicar en tu programa problemas complejos, no misteriosos, sacarles el velo del misterio a problemas complejos y demostrar con evidencias esas cosas, la verdad que no es fácil encontrarlo, así que te agradezco. Solo te pido que me digas cuándo sale emitido para poderlo escuchar. Sale mañana viernes, 22 horas, Argentina. 22 horas. ¿Y por qué dial lo agarro o por cómo lo agarro? Yo le paso la página, es una página que se llama, la radio se llama Radio Sentipensares, o se puede bajar la app para escucharla por la app también de Radio Sentipensares. Me mandas, me mandas el vínculo de la app y yo la Sí, bajo. buenísimo, dale. Va a ser un placer Listo, Luis, gracias. y le agradezco y yo pienso lo mismo, ¿no? Creo que hay cosas que hay que tomarse su tiempo, no hay que ir con la lógica de los medios hegemónicos, creo que hay que dar la batalla cultural y comunicacional, porque estas cosas merecen ser explicadas y merecen que el pueblo las entienda, las apropie y se haga carne de ellas, porque si no, difícilmente vamos a poder a largo plazo cambiar el sistema. Y a Chomsky le doy 3 horas si quiere Perfecto. también. Si me da una entrevista. Así es. Y la merece además. Bueno, un abrazo pues. Un abrazo. Gracias, Modesto.